Vamos a seguir, mis hermanos, con nuestra serie de sendas antiguas. Hoy quería tocar el tema de los oficios de la iglesia, los oficios que están instituidos por el Señor para la iglesia, y el tema del gobierno congregacionalista que tenemos como iglesias bautistas reformadas. Pero no nos va a dar tiempo de ver todos esos temas en una sola lección. Entonces, muy probablemente hoy vamos a ver lo que es el oficio de los ancianos. El oficio de los ancianos. Hoy, mis hermanos, como les digo, ese era el propósito, ¿verdad? Tener esa clase. Y nada más tengamos claro que cuando pensamos en la iglesia local, en una iglesia como esta, una iglesia local, no estamos ante una organización humana. O sea, no es como cuando la gente se reúne a hacer una asociación, ¿verdad? Mira qué bonito, hagamos una asociación de deportes o hagamos una asociación de vecinos para el cuidado para la seguridad. O sea, la iglesia no es eso, no es una organización humana, aunque ciertamente tenemos que regirnos por reglas humanas, ¿verdad? Que tenemos que constituirnos como asociaciones para efectos de poder contratar, ¿verdad? Comprar bienes y todas esas cosas. Ahora, el tema de la iglesia como tal no funciona como una organización humana. No es que nos vamos a agrupar de conformidad con las modas que hayan, con las conveniencias culturales, sino que estamos ante el cuerpo de Cristo. O sea, eso es lo que es la iglesia. Y hay un orden establecido en las Escrituras. El propósito, mis hermanos, de esta lección que vamos a empezar hoy y la vamos a seguir la otra semana, y no sé si nos tomará una más, es poder analizar los dos oficios ordenados por Dios para el funcionamiento de la iglesia. Esa es una de las características que nos distinguen también como Iglesia Bautista Reformada. Creemos que son solo dos oficios los que el Señor ha instituido en su palabra para operar en la iglesia. Y también vamos a estar viendo cómo es que funciona, cómo es que opera el gobierno congregacional por el cual nos regimos acá como iglesia. El Señor Jesucristo ha provisto oficiales específicos que son dones de Él. O sea, Él da esos dones a la iglesia para la edificación de la comunidad. Pero también ha llamado a toda la membresía, o sea, no solo ha establecido los oficios, sino que también llama a la membresía a ejercer una responsabilidad activa. Una responsabilidad activa. Tomar decisiones fundamentales para el bien de la iglesia. Que por cierto, mis hermanos, valga el comercial, estamos dejando la parte del sostenimiento de la iglesia de lado. Tengamos mucho cuidado con eso. No aflojen. No, vean, lo peor que usted puede hacer, si usted cree que se está ahorrando algo con no dar lo del Señor, créame que es el peor negocio que usted puede hacer. Entonces, de verdad los exhorto, nos hemos comprometido como miembros al mantenimiento de esta iglesia. Entonces, no aflojemos en esa parte. Pero entonces eso vamos a estar hablando después en el gobierno congregacionalista. Como les digo, son dos oficios los que se establecen en la iglesia local y vamos a primero dar una pequeña mención en el sentido de que nadie puede autoproclamarse oficial. O sea, yo no puedo venir y decir, de aquí en adelante, mire, organicémonos, hagamos una iglesia y yo voy a ser pastor. Alguno que levante la mano que quiera ser diácono, bueno, usted va a ser diácono. Eso no es cómo funciona y lo vamos a estar viendo cuando veamos más de cerca el gobierno congregacionalista. Cristo ha designado únicamente dos oficios en la iglesia local y son los ancianos y los diáconos. Los ancianos y los diáconos. Probablemente personas que nos están visitando en la iglesia casi que no habían oído, ¿verdad?, de que se refirieran así a los oficios o qué hace cada uno de ellos. Entonces, esta lección le va a ser de mucho provecho. Vean lo que dice Efesios 4, 11 al 16, para que veamos que el Señor Jesucristo es el que ha establecido estos dones para la iglesia. Dice, y Él mismo, dice Efesios 4, 11 al 16. ¿Y cómo sabemos que aquí está hablando de Cristo? Vean lo que dice Efesios 4, 15. Dice Efesios 4, 15. Dice, no, Efesios 4, 10, perdón. Efesios 4, 10 nos dice, el que descendió, aquí refiriéndose a Cristo,
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Entonces dice, y él mismo, sigue refiriéndose a Cristo, y él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero entonces vean que es el Señor el que da esos dones a la iglesia, Él mismo. Como vemos, mis hermanos, los oficiales son dones de Dios, dones otorgados a sus iglesias con el fin de dirigirlas de acuerdo a sus mandatos y fortalecerlas en toda gracia. Sin embargo, la naturaleza de este liderazgo dista mucho del modelo del mundo. Los oficiales de la iglesia deben dirigir estrictamente como siervos. O sea, los oficiales que son designados en la iglesia, la mentalidad es servir. Somos elegidos para servir. Y servir en las áreas que el Señor ha determinado en su palabra. ¿Cómo sabemos esto? Recordemos el episodio, ¿verdad? En Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45, cuando el Señor llama a sus discípulos. Llama a sus discípulos y les dice, mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, los gobernantes se enseñorean de las naciones. Eso es lo que le dice el Señor. Así funciona el mundo. Así funciona el mundo. Los líderes, los que están más arriba, son los que dan las órdenes y ya, punto. Tiene que obedecerse. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, dice el Señor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, mis hermanos, la humildad es la marca principal y distintiva de un hombre calificado para ser oficial en la iglesia. Tanto una persona que está siendo estimada por la iglesia para ser considerado como anciano o ser considerado como diácono, debe ser una persona humilde. Debe ser una persona dispuesta a servir a sus hermanos. Debe ser un ejemplo de servicio a sus hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo lo fue. Cristo les decía, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que viene a servirle? Entonces él decía, el que está a la mesa, ¿verdad? Según el estándar de este mundo, mas yo he venido a ustedes como el que sirve. Veamos el primero de los oficios, mis hermanos, a ver si nos da tiempo de terminarlo hoy. El oficio de anciano, los ancianos, que de una vez, mis hermanos, los que están tomando notas, es lo mismo que pastores y es lo mismo que obispos. No es que hay tres oficios, ¿verdad? Que lamentablemente hay iglesias que creen que son estratos, ¿verdad? Que están los ancianos, que están los pastores, que están los obispos. Roma tiene, por ejemplo, así, ¿verdad? Tiene sus sacerdotes, ¿verdad? Tiene obispos, tiene arzobispos, no. Y aquí tenemos pastores, ancianos y obispos como sinónimo. ¿Cómo sabemos esto? Vean, por ejemplo, Hechos 20:17. Hechos 20:17, mis hermanos, si ustedes me van a perdonar porque ando un poco lento esta mañana. Hechos 20:17. Dice así. Cuando Pablo, ¿recuerdan cuando vimos Hechos? Que Pablo reúne, ¿verdad? Cuando él va a hacer, reúne en Mileto, porque él hace un discurso de despedida. En Hechos 20:17 él dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes, dice ahí. ¿A quiénes llaman? A los ancianos. Llama a los ancianos de la iglesia. Y vean lo que dice el versículo 28. Dentro de ese discurso que él está dando a los ancianos de la iglesia, ¿qué les dice? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿A quién ponen un rebaño? A un pastor.
¿verdad? Entonces, les llama ancianos, ¿verdad? Los convoca como ancianos, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Ven cómo están ahí los términos entremezclados? Los llama, dice, llama a los ancianos. Les dice, velen por ustedes y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Ese apacentar es la labor de un pastor. Es como cuando el Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo cual es muy lindo ver esto, ¿verdad? ¿De quién es la iglesia? Es de Cristo, no es de nosotros. La iglesia es de Cristo. Y la labor pastoral es apacentar esas ovejas que Cristo ganó por su propia sangre. Pero vea que le llama ancianos, pastores y obispos, ¿ok? Estas tres palabras no describen rangos, ¿verdad? No es que el día de mañana entonces vamos a, llego yo y digo, mira, ahora ya no me digan pastor, ahora díganme obispo. Ahora díganme para sentirme más. No, no es eso. Nada más está describiendo diferentes funciones del mismo oficio. ¿Por qué sabemos eso? Por ejemplo, cuando se habla de pastor, se refiere, hace referencia a ese anciano, porque lo menciona como anciano también. Es la misma palabra que la traducen así. Se refiere al anciano en cuanto a su tierna responsabilidad de cuidar y pastorear el rebaño. Esto implica, mis hermanos, nutrir la iglesia alimentándola con la palabra de Dios, siguiendo el mandato de Jesucristo. Como les dijo el Señor a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Ok? Tenemos versículos donde habla de guiar la grey del Señor. Hechos 6:4, 1 Pedro 5, el 1 al 4. El pastor, mis hermanos, ama a sus ovejas. Da un buen ejemplo de fidelidad y proclama valentía, dando todo el consejo de Dios. Asimismo, tiene el deber de defender el rebaño contra las falsas enseñanzas. ¿Cómo llama el Señor a los que van a entrar dando falsas enseñanzas? Lobos rapaces. Siempre haciendo la figura, ¿verdad? De un rebaño, de un redil. Este pastor, mis hermanos, como les digo, tiene el deber de defender ante el ataque de los lobos rapaces. Por eso, mis hermanos, las escrituras demandan que los pastores sean hombres calificados, sean hombres piadosos, sean hombres aptos. Vean lo que dice 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Esto hagámoslo, mis hermanos, a manera de repaso muy rápido, porque no vamos a poder entrar a ver cada una de las características. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, vean que habla del obispado. Ese obispado es lo mismo que el anciano, es lo mismo que el pastorado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué dice esto la Biblia? Vean lo que dice el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, un hombre que no sabe tener a su familia bien alimentada, que bien cuidada, a su familia en sujeción también a la palabra del Señor, como lo que no logró en lo micro, lo va a lograr en lo macro. No un neófito, o sea, no una persona nuevita, es lo que está diciendo. Mis hermanos, hemos visto casos tristes. Gente que viene apenas entrando en una iglesia y ya quieren ser pastores, ya quieren enseñar. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En ocasiones anteriores hemos visto todas esas características una por una. Pero vean cómo es importante que esta persona que está siendo considerada para el oficio pastoral tenga ciertas características que deberían estar presentes en todo creyente. ¿Por qué? Porque no solo el pastor es el que no debe ser dado al vino, ¿verdad? O sea, si una persona, aquí hemos sido claros, aquí no está hablando de abstinencia total, no está hablando de la persona que no, es una persona que no se embriaga, es lo que está diciendo acá. Pero eso no debería ocurrir solo con el pastor. O sea, nadie en la iglesia debería caer en embriaguez. El ser marido de una sola mujer, un hombre que solo tiene ojos para su esposa, que no anda ahí buscando a ver si le sale una oportunidad con alguien más. Pero esa es una característica de que debería reinar en todos los hombres de esta iglesia. El tener buen nombre ante los de afuera, esa es una característica que deberíamos buscar tener todos los que estamos acá. Eso en cuanto al término pastor. El término obispo, ¿por qué se le llama obispo? Este término, mis hermanos, significa textualmente supervisor. Es otra labor pastoral, el ser supervisor, y apunta directamente a la responsabilidad del anciano de gobernar y velar por el orden de la iglesia. Ver que las cosas se estén haciendo de conformidad con el orden del Señor. Mis hermanos, lamentablemente hay iglesias donde el pastor está desentendido de qué está pasando. Y hay ministerio de aquí por allá, hay ministerio del otro por allá, y aquel va por un lado, este por el otro. Aquí se está enseñando esto, acá ya se está enseñando lo otro. Deben ejercer esta dirección dependiendo enteramente de la gracia, actuando como siervos de Cristo y de su pueblo, bajo la autoridad absoluta de la palabra del Señor. ¿Qué dice Tito 2:15? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. La palabra del Señor. Nadie te menosprecie, le decía Pablo a Tito. Su labor gubernamental, ese gobierno que ejerce, consiste en guiar a la iglesia a cumplir la triple misión que estuvimos hablando. ¿Recuerdan? La adoración al Señor, edificar a los santos también y proclamar el evangelio, tanto localmente, mis hermanos, como ojalá un día podamos estarlo haciendo fuera de esta circunscripción. Anhelo el día en que podamos ya pensar de que Ibra va a tener, ¿verdad?, una extensión a algún otro lado. Como está pasando, gloria a Dios, hoy en Lagos está haciendo la primera predicación en Puriscal, como les mandé. El término anciano, mis hermanos, este es el término más frecuente en el Nuevo Testamento. Esta palabra hace referencia a que el individuo es miembro de un cuerpo gobernante, que se le llama también en la palabra del Señor el presbiterio. Entonces vean esto, qué interesante. De ahí es donde toman los hermanos presbiterianos para pensar, que lo hablaremos la otra semana, de la diferencia del gobierno presbiteriano al gobierno congregacional, el cual tenemos nosotros. Pero la palabra anciano, como se usa en la Biblia, se usa siempre en plural. Se habla ancianos, presbíteros. La palabra presbíteros es una transliteración de la palabra al español, tal cual está en el griego. El ideal y el patrón del Nuevo Testamento es que cada iglesia cuente con una pluralidad de ancianos. Eso es lo que el Señor en su sabiduría ha estimado que es lo mejor. Habrá circunstancias donde hay iglesias que por un tiempo tengan que tener un solo pastor. Pero lo ideal, lo que el Señor ha dado como un modelo a seguir es que haya ancianos. Plural. Los ancianos constituyen el único cuerpo gobernante de la iglesia con una responsabilidad especial sobre la administración del culto de adoración, el orden y la disciplina interna. Dice Hechos 14:23. Después que les designaron ancianos, en plural, en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Para que sepamos, mis hermanos, el término presbíteros, como se usa en la Biblia, funciona de una forma parecida como si se hablara de un asambleísta. Usted dice, llegó, él es un asambleísta. Si yo le digo asambleísta a alguien, ya presupongo que es uno entre varios.
O sea, porque yo no puedo ser un asambleísta de uno, ¿verdad? De una asamblea de una persona. Entonces, si a mí me dicen asambleístas, porque hay más dentro de esa asamblea. Entonces, así funciona el término presbítero. Se habla de presbiterio, se habla de presbítero cuando hay más. Ese es el término que se traduce como anciano. Es un cuerpo colegiado. Aquí, mis hermanos, es importante subrayar, dejar una nota clara, que hay muchas controversias hoy en día en las iglesias, pero en las iglesias bautistas reformadas tenemos claro que nuestras hermanas mujeres, miembros de la iglesia, no ejercen el oficio de pastorado, no son obispas, no hay pastoras. Veremos más adelante con el diaconado la controversia que hay también, pero hemos considerado que el diaconado también está dado para los varones. El orden divino establece que solamente hombres bíblicamente calificados pueden estar en los oficios de la iglesia. Y así se establece claramente en 1 Corintios 14:34 y 1 Timoteo 2, del 12 al 15. Para terminar esta lección, mis hermanos, esta mañana, ¿qué nos pide la palabra del Señor con respecto a los pastores? Y esta es una parte difícil de exponer, porque yo no puedo negar mi condición de pastor. Arles es el otro pastor que el Señor nos dio acá en la iglesia. Pero tengo que enseñarles a ustedes también qué pide el Señor de ustedes como congregación para con los pastores. Ya vimos todo lo que los pastores tienen que hacer para con la congregación. Cómo tienen que ser las características de la vida de este pastor. Cómo estos pastores tienen que dar su vida por de verdad, desgastarse por esas ovejas. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia para con ellos? Primeramente, mis hermanos, tienen que orar por los pastores. Nosotros los pastores necesitamos que ustedes, iglesia, oren por nosotros. Créanme, mis hermanos, no es fácil estar aquí parado después de una semana que he pasado, no solo por el tiempo para preparar esta lección, sino por el ánimo también que tengo de ver mi esposa cómo está. ¿Qué dice Efesios 6, 18 al 20? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice Pablo, orando por todos los santos. Y ven en el 19 y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces la oración, mis hermanos de la iglesia, por los pastores es que cuando se paren ahí al frente, prediquen como deben predicar, que hablen como tienen que hablar, que tengan fuerza, que tengan valentía, que hablen con denuedo. Eso es lo primero. Entonces, orar por los pastores. Viene uno que no gusta mucho, y es obedecer a los pastores. Mis hermanos, vivimos en un tiempo de anarquía. Vivimos en un tiempo de téngame contento. Téngame contento, yo voy cooperando, pero no me diga nada. Porque en el momento que usted me dice algo, me voy. Esa es nuestra Costa Rica de hoy. Y esa es la realidad de muchos lugares en el mundo. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Por qué obedecer a los pastores? Porque así lo dice la palabra del Señor. Hebreos 13, 17 al 18. Hebreos 13, 17 al 18. Obedeced a vuestros pastores. Ahí no hay duda. O sea, no hay ningún punto a interpretar. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta. Porque ellos velan por vuestras almas. Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Mis hermanos, aquí ustedes tienen un peso mucho menos gravoso que el pesa ahorita a Arles y a mí. Cuando el Señor nos llame a su presencia, a Arles le va a decir el Señor, Arles, ¿qué pasó con la hermana Scarlett? ¿Por qué no llegó el domingo? Tal. Ay, no sé. Mariano, ¿por qué
Joan hace mala cara últimamente. Porque usted le preguntó algo, se preocupó por él, ¿no? Yo lo dejé que hay que... O sea, mis hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo de no saber qué está pasando con las ovejas. Por eso somos tan insistentes. Por eso cuando alguno falta, le preguntamos, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo vi el domingo? Hermanos, hay veces hay temas que decir, mire, es que teníamos a alguien muy enfermo en la casa, no quisimos ser de carga. Recuerden que los miembros de IBRA deben avisar siempre que no van a venir para no preocuparnos de que haya sido algo, pero también ha salido pecado, mis hermanos, cuando hay gente que ha dicho que no ha venido por causas que no son de recibo. Y cuando usted no vaya a venir, no piense en que, mira, ¿y ahora qué excusa pongo para que sea creíble para el pastor? Piense que sea creíble para Dios. O sea, que usted va a decirle a Dios, Dios, es que no estoy yendo al culto por esto. Y que el Señor vaya a decirnos, eso es suficiente motivo para no venir a rendirme gloria, a rendirme honra. Entonces, mis hermanos, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Nos preocupamos por sus situaciones familiares. Estamos preguntando constantemente cómo están haciendo los devocionales familiares. Les escuchamos cuando están pasando momentos difíciles. Les acompañamos cuando tienen dolor en sus familias. En la muerte de familiares hemos estado ahí con ustedes. Y entonces dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Que Andreita diga, mire, que cuando el Señor le pida cuentas al pastor Mariano por mi vida, que él diga, hermano, padre, vieras qué bendición, nunca me dio problemas. Andrea, nunca le tuve que mandar un correo para decirle por qué no llegó al culto. Siempre llegó. Nunca fue nada, nunca llegó con mala actitud, nunca se peleó con un hermano. Entonces, vea qué bonito, ¿sabe lo que es dar? Eso es como cuando a usted le dan buenos recados de sus hijos, ¿verdad? Llega el profesor y le dice, mire, qué bonito, ha trabajado súper bien en clase, no habla, no le pega a los otros chiquitos, ¿verdad? Se come la merienda y no deja reguero. Entonces, nosotros tenemos que dar cuenta de eso. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y nuevamente el autor de Hebreos dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Si les parece, mis hermanos, dejémoslo aquí porque ya me pasé 5 minutos y quedamos en algunas características de lo que debe la iglesia hacer para con los ancianos y seguimos con los diáconos también la otra semana. Que el Señor les bendiga.